Bien. Comenzamos entonces. Bien, buenos días, les doy los buenos días de nuevo a los que se han sumado. ¿Qué es lo último que vimos la semana pasada, se acuerdan? ¿Qué fue lo último que alcanzamos a ver? Lo último que alcanzamos a ver fueron los elementos fundamentales del desarrollo del ciclo vital. ¿Ya? ¿Y cuáles eran esos? El desarrollo del ciclo vital, que se consideraba desde la concepción hasta la muerte, Ajá. era un proceso que sucedía en toda la existencia del ser humano. Después estaban los aspectos físicos, cognitivos y psicosociales en que se desarrollaba este ser humano. Y estos tres aspectos se vinculaban permanentemente. Y creo Perfecto. que eso es lo último que vimos. Fantástico. Y también mencionó sobre, y hicimos un ejemplo de caminar, de lo que implica. Muy bien, súper bien. Perfecto. Y dijimos que estos tres elementos eran absolutamente insalvables y nunca se podían dejar de lado bajo ninguna circunstancia. Estoy tratando de acomodarme aquí. Bueno. Muy bien, gracias Aitana. ¿Algo más que quisiera alguien comentar? Bueno, vamos a seguir adelante. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Vamos viendo entonces. Otra idea fundamental dentro de la idea del desarrollo de la psicología evolutiva es justamente la idea del desarrollo, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos o los elementos propios del desarrollo? Primero, que este se da a lo largo de la vida. Segundo, que es multidimensional, que es multidireccional, que es plástico, que está enmarcado en la historia, que es contextual ¿Profe? y su estudio es multidisciplinar. Dígame. ¿A qué se refiere con plástico? Ahora voy a explicarlo cada uno. Vamos viendo. Lo que implica que se dé a lo largo de la vida, ya lo dijimos, ¿cuáles son los momentos que estudia el desarrollo, desde cuándo hasta cuándo, ¿se acuerdan? Desde la fecundación a la muerte. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Eso por primera parte. Segundo, ¿qué quiere decir que sea multidimensional? Obviamente que va a estudiar distintas dimensiones. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que son esas dimensiones, al menos? Física, psicológica y emocional. Muy bien, sí. Pero para ser más exactos, física, cognitiva y psicosocial. ¿Sí? Y dentro de lo psicosocial entraría lo emocional también. Es decir, para que quede un poco más claro a lo mejor, nos vamos a ocupar de el cuerpo, digamos lo eminentemente físico, la forma de pensar y de la evolución del pensamiento,
y de cómo las personas se relacionan, dependiendo del momento en el desarrollo de cada una de las personas, básicamente. Multidimensional. También va a ser multidireccional. ¿Qué quiere decir eso? De que obviamente va a tener distintas direcciones y se relaciona mucho con la idea de lo plástico, en el sentido de que el desarrollo también va a ser flexible, ¿sí? ¿Flexible en qué sentido? En que pudiera haber, primero, diferencias individuales en el desarrollo, de que pudiera ser que alguna de las áreas, de las dimensiones que mencioné recién, también algunas preponderaran por sobre otras en algunos momentos. Y que incluso pudiera ser como, pudiera ser que se fueran compensando ciertas etapas del desarrollo, ciertos momentos del desarrollo. Por ejemplo, puede ser que un niño no hablara o no dijera ninguna palabra, ninguna, ¿sí? Hasta los, qué sé yo, 3 o 4 años. Y después tuviera un desarrollo más o menos normal, por ejemplo, ¿sí? Pero físicamente también se desarrolla normalmente, ¿no? A veces eso sucede, por ejemplo, no sé si ustedes han visto los niños que son así súper ágiles, que saltan, que corren, que tienen súper buen equilibrio, no sé, que son buenos para la pelota o algo por el estilo, pero de repente no tienen un muy buen desarrollo del lenguaje. ¿Han visto niños así o no? Sí, ayer me dio risa, veía un meme que decía que las clases virtuales eran como Dora la Exploradora, que el profesor preguntaba y se respondía a sí mismo. Decía entonces eh, que podía ser plástico, digamos, y que podía tener distintas direcciones dependiendo de algunas situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que se enmarque en la historia? Quiere decir, entre otras cosas, Profe, ¿sí? es que no entendí la diferencia entre el multidireccional y el plástico. Ya. Multidireccional que va a tomar varias direcciones, es decir, que va a tener varios sentidos. Por ejemplo, pensemos, quizás lo más gráfico, ¿no? El tiempo de la adolescencia. ¿Sí? ¿Qué me preguntó? ¿Nela? Yo, Sí. Pensemos, Nela, por ejemplo, en la adolescencia, ¿no? ¿ya? Eh, la idea, como, ¿he escuchado hablar de la edad del pavo? ¿Sí? ¿Qué es lo que es la edad del pavo? Más o menos. Cuando se ponen más brotos los adolescentes, o más Claro, volados. claro. Pero esa sensación desde afuera, ¿no? Como que, como que el cuerpo les creció de repente y como que andan torpes, que andan chocando con las cosas, como que les queda grande el cuerpo. ¿Te has fijado eso? ¿Sí? No digo que sean todos, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Eh, por tanto, por ejemplo, ahí tendría una dirección en el sentido de que a lo mejor creció el cuerpo y que luego se van a empezar a colocar al día, digamos, las distintas funciones. ¿Sí? Por ejemplo, esto mismo que digo, si ando chocando es porque a lo mejor tengo poca conciencia de mi cuerpo en el espacio. ¿Sí? Por tanto, ahí hay una dirección, creció físicamente, ¿no? De repente, también, por ejemplo, en las personas adultas, por ejemplo, se supone que después de los 30, 40 años,
hay un desarrollo cognitivo que es distinto también, ¿sí? En el sentido de que a lo mejor se pierden algunas capacidades para adquirir conocimiento, pero se ganan otras capacidades para integrar conocimiento. ¿Me explico? Por ejemplo, siempre se dice, no sé, en el caso de la academia, ¿no?, que el periodo de máxima productividad académica es más o menos entre los 35 y los 55 años de las personas, ¿sí? Y la pregunta siguiente, ¿por qué sería eso? Porque pareciera de que hubiera un proceso cognitivo ahí que le permite integrar de mejor manera también el conocimiento y poder proyectarlo hacia otro lugar. A eso se refiere que tiene distintas direcciones en algún momento, ¿sí? Ahora, y va a ser plástico, porque claro, no vamos a pensar de que, volviendo al caso del adolescente, la idea de lo plástico, digamos, es que se vaya compensando. A lo mejor se nos arrancó, por decir así, se nos arrancó la idea de del crecimiento físico. Pero luego, en la medida que va pasando el tiempo, va poniéndose al día el resto de las esferas que comentábamos recién, o sea, la cognitiva, la física y la psicosocial. ¿Me explico? Sí, entendí. Perfecto. Gracias. ¿De qué? Luego tenemos el desarrollo está enmarcado en la historia. Después lo voy a ver un poquito más en detalle, pero principalmente, por ejemplo, no recuerdo si lo comenté en este bloque o en el otro, la idea incluso de las categorías, ¿sí? Por ejemplo, la categoría joven o la categoría adolescente, ¿sí? Es una categoría más o menos nueva, ¿o no? ¿Por qué creen ustedes que es una categoría nueva? ¿Lo hablamos la semana pasada o no? No me acuerdo. Profe, creo que no lo habló la semana pasada, pero estaba en los textos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que decía el texto? De que antes, o sea, que el interés por los niños igual empezó hace poco, porque antes los niños no eran vistos así como niños y no se les contaba como personas prácticamente hasta que ya cumplían una cierta edad donde ya, no sé, primero no podían morirse y donde se podía ver como inmediatamente como adulto, como que no existía esa, o eras niño que no sabía nada, o eras un adulto, como, donde se te podía tratar como adulto, una cosa así. Claro, justamente. Muy bien. Claro, y eso acarrea un montón de cosas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no creo que a lo mejor sea su generación, pero a lo mejor lo han visto, ¿no? La idea o sea, hay cosas que se arrastran. Por ejemplo, almuerzo familiar grandote, de gran familia extensa, ¿sí? Y hacen una mesa especial para los niños, ¿han visto eso, no? Sí, lo viví. ¿Sí? ¿Lo vivió? Claro, ¿no? Entonces, algo así como que los niños coman primero, los adultos se sientan en una mesa y los niños se sientan en otra, ¿sí? Alguien dirá que eso es para efectos prácticos, ¿vale? Pero en el fondo da cuenta también de algo así como la separación necesaria que tendría que existir entre, entre el mundo adulto y el mundo de la infancia. ¿Se entiende? Ahora, como bien decía Camila, creo que lo decía, la idea de la preocupación por la mortandad infantil es algo que obviamente va también de la mano de políticas públicas, ¿cierto? Pero antiguamente probablemente bueno, no sé si sus abuelas, pero a lo mejor sus bisabuelas, era algo esperado, más o menos normal y más o menos aceptado socialmente, de que se muriera un bebé antes del año, ¿o no? No sé si ustedes han sabido historias de esas en sus familias, por ponerlo así, ¿no? Sí. Antiguamente,
Y de hecho ¿sí? cuentan cómo los velaban, los ponían encima de mesas, le ponían alas de ángel. Era súper Claro, distinto a como es ahora. claro. La idea del angelito, ¿no? Incluso si recuperamos la idea me imagino, conocen a Violeta Parra, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí. El Rin del Angelito. ¿Han escuchado el Rin del Angelito? Sí. La canción. Sí. Claro. ¿Qué es lo que hace el Rin del Angelito? Es una parte de una recopilación, ¿cierto? Pero que da cuenta justamente, como bien dice Maite, de las tradiciones, ¿cierto? Que se hacían, y que muchas veces eran rurales, vinculadas justamente a la muerte de los niños. De hecho, en los barrios existían las vestidoras de angelitos. ¿Sabes lo que eran las vestidoras de angelitos? Son las que van y cuando moría un niño, los vestían y lo adornaban. Claro, los vestían básicamente, ¿sí? Los vestían de blanco además, ¿no? Y algunas familias incluso sacaban fotos, ¿no? Incluso los ponían como si estuvieran vivos. Era súper, un poquito así como extraño en realidad. Eh, Se sacaban fotos con el niño muerto, Eso lo la sacaron familia, los porque padres. era antisanitario, ¿cierto? ¿Perdón? Eso lo sacaron porque era antisanitario, porque los tenían como Eh, yo me días. imagino que, Ahí. me imagino que, sí, me imagino que algo de eso habrá, pero también me imagino que tiene que ver como con el quiebre de algunas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, antiguamente incluso era común sacar fotos en los velorios y incluso en los funerales, tal como habían fotógrafos de matrimonio, supongo que habrán sido los mismos, habían fotógrafos de funerales, ¿sí? Que ahora, ¿creen ustedes que se estilan las fotos en los funerales? ¿Alguien ha visto a un fotógrafo contratado en los funerales? No, obviamente no. No. Ahora, pero probablemente eso también con qué tiene que ver, con que antiguamente la muerte era parte de lo cotidiano, ¿sí? Si lo pensamos incluso en términos tecnológicos, ¿no? O sea, una de las grandes discusiones que tiene la humanidad probablemente tiene que ver en justamente cómo prolongamos la vida versus la muerte. ¿Me sigue la idea, no? Por tanto, las concepciones de algunos sucesos del ciclo vital también va cambiando en la historia. Por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte de los bebés, ¿sí? Eh, Incluso, aunque va a ser impopular lo que voy a decir, pero, por ejemplo, Chile tiene súper buenos indicadores de muertes infantiles. Bueno, me refiero a que se mueren pocos niños, ¿sí? Incluso una vez un colega me decía que tenemos mejores indicadores que en países desarrollados, ¿no? Que eso da cuenta de un montón de historias, ¿cierto? Que, digamos, desde las políticas, los cuidados en el hospital, ¿cierto? Si lo pensamos incluso ahora, la idea del programa Chile Crece Contigo, ¿lo conocen? Sí. ¿Sí? Eh, todas esas situaciones dan cuenta de que efectivamente hay una preocupación por la infancia. Buena, mala, con malos recursos, buenos recursos, pero al menos discursivamente se comienza a colocar en el tapete, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa más podríamos observar a través de la historia? La idea, decía yo recién, del joven, o del adolescente incluso, ¿no? Pero la categoría juventud, vinculada como a la edad, ¿cierto? ¿Cuándo sucede también, principalmente después de la Revolución Industrial, y entre otras cosas,
también con la tecnificación de la educación, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque como bien decía alguien recién, la idea, la diferenciación que pudiera existir entre niño y adulto, antiguamente iba a estar marcada por qué cosa creen ustedes. En el Por caso el de los hombres. trabajo, por el Muy trabajo. bien, justamente. Si tenía o no tenía la fuerza necesaria para trabajar y muchas veces para trabajar ayudando a su familia, ¿sí? Y en el caso de las niñas, de las mujeres, Ser madre. justamente, ¿no? Claro, por eso entonces era tan esperable de que antiguamente, supongo, no sé si sus abuelas, pero sus bisabuelas a lo mejor, porque me imagino sus abuelas son más jóvenes, ¿cierto? ¿A qué edad se casaban antiguamente las niñas? Cuando le De llegaba los la 15 más o regla, menos para arriba. 12, 14. Por lo menos 12, mi 14, bisabuela se casó a 13, los 12. imagínense, a los 12 años, Ay, qué terrible. ¿sí? ¿Ah? Y además que las casaban, por lo que tampoco se hubieran enamorado, ni nada, probablemente, ¿no? Claro, ¿qué es lo que, de qué da cuenta ahí? De que no existe la categoría de joven, ¿no? Sino que tomas ya responsabilidades y situaciones que tienen que ver derechamente con la vida adulta, ¿no? Y antes de los 17 años tenía tres niños. ¿Me explico? Por tanto, también el desarrollo se enmarca dentro de la historia. Eso en términos subjetivos, por ponerlo así, en términos individuales. Después vamos a ver un poquito más en términos globales qué es lo que sucede, ¿sí? Bueno, justamente. Y lo otro en términos contextuales, ¿sí? El desarrollo se va a marcar dentro de algunos contextos. Pensemos, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? La idea de la pandemia. En 100 años no había sucedido una situación en Chile ni en el mundo, ni siquiera cercano a lo que estamos viviendo ahora. ¿Ustedes creen que esto va a cambiar elementos que tengan que ver con la historia en el mundo incluso? ¿O vamos a terminar la pandemia y vamos a seguir todos tan iguales como antes? Yo ¿Qué creo que creen? no, profe. Paola, ¿qué dice usted? Yo creo que no, porque se va a tomar, por ejemplo, no sé, alguien va a tomar el hábito de higiene que se está estableciendo por haberlo tenido por tanto tiempo. Vamos a tener, no sé, por ejemplo, eso de apenas llegar a lavarnos las manos, la cara por último, evitar tener tanto contacto con otras personas. Yo creo que eso igual nos va a quedar por harto rato, si hemos sido responsables durante el tiempo que se establezca esta medida de higiene. Muy bien, muy bien. Mira, ni siquiera lo había pensado. Tiene toda la razón. Sí, pues, la gente va a lavarse más las manos, de hecho. De hecho, el otro día leía que habían aumentado las consultas Hola, Toby. por alergia y por... Van a irse. Alergia y... No sé cómo llamarlo, pero como sensibilidad en la piel, en las manos, de tanto que la gente se las lavaba, por ejemplo. ¿Y tu mascarilla ¿Sí? dónde está? ¿Qué más podría cambiar, creen ustedes? ¿Le lleva mascarilla al Toby? Que también va a cambiar un poco la manera de vivir el día a día, porque ahora yo creo que las personas van a valorar más la idea de poder salir a dar un paseo, o quizás como que van a ser felices quizás con cosas más pequeñas, porque cuando llega una pandemia y nos pone en riesgo a todos y a todas, es como que uno se cuestiona todo, po. Claro, Esa le podéis claro, colocar al Toby porque es ajustable. claro, Chao, sin Toby. duda, ¿no? Sí, siempre lo hace. Probablemente no Que te vaya bien. esto va a ser un Pensamiento caldo nomás, súper despedite lindo, porque... creo yo, de replantearnos cosas en todo ámbito, ¿no? Como dice Maite, en términos personales, pero también en términos
de cuáles van a ser los valores que se van a comenzar a instalar en términos sociales en general, ¿no? Eh, valores en el sentido de que, un poco así como en esta disputa, no sé si la leyeron, ¿cierto? Entre que había entre el CISEC y el Han, ¿no? No sé si leyeron, ubican a estos filósofos, ¿no? A CISEC y a Byung-Chul Han, el coreano que vive en Alemania. ¿Les suena lo que estoy hablando? ¿No? Pero en el fondo, resumidas cuentas, CISEC decía, este es el elemento que va a marcar el fin del capitalismo. Y Han decía, en realidad esto lo que va a hacer es aumentar el capitalismo y sobre eso, además, aumentar las medidas de control que van a tener los estados. Interesante, me parece, ¿no? Porque piensen ustedes nomás que te empiecen a tomar la temperatura cuando vas caminando, a partir de cámaras especialmente diseñadas para eso. Es raro, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Es como sentirse observado. Claro, ahora, ojo, porque además, ahora, ¿quién habló? No sé quién habló, Simón, ¿no? Sí. Simón, claro, ahora, pero por ejemplo, esa sensación de que te están observando, a pesar de que sabemos de que a estas alturas siempre nos están observando. ¿Se entiende? Que igual es interesante la diferenciación, porque me imagino ustedes todos utilizan, o la mayoría al menos, redes sociales, WhatsApp o alguna cosa por el estilo. Y ahí nos tienen súper identificados, ¿no? Sí, de hecho como que hasta escuchan lo que uno habla porque a muchas personas les pasan y a mí igual me ha pasado que de repente estoy, no sé, en una videollamada o escribiendo algo o en relación a algún tipo de producto y luego mágicamente me aparece mi publicidad sobre ese producto que yo estaba hablando. Claro, sí, absolutamente. Sí, definitivamente. O sea, nos tienen bastante observados, digamos, ¿no? Pero claro, pero ahora va a ser más explícito y más descarado, si se quiere, ¿no? Y ahí va a estar ahí la discusión, ¿no? En cómo y cuándo. Ahora, y con qué énfasis, ¿no? Y ahí van a estar las discusiones acerca del poder del Estado, si se va a centralizar más o no. O sea, va a ser una discusión que va a llevar muchos, muchos años probablemente, ¿no? Por tanto, el desarrollo, decía, también se da dentro de ciertos contextos, ¿sí? Ayer, por ejemplo, me preguntaba, me llamaron para entrevistarme acerca de el tema de las pantallas con los niños, ¿sí? En el del diario La Tercera me llamaron. Entonces, el periodista como que me insistía con la idea de qué pasaba si los padres o madres que eran así como muy, muy estrictos con el tema de las pantallas, eh, y ahora como que la educación, digamos la teleeducación, por ponerlo así, estaba como súper fuerte en la mesa. ¿Qué había que hacer con esos padres que le prohibían las pantallas a los niños? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer con esos padres o con los niños? ¿Se los seguimos prohibiendo? ¿Adaptarse? Adaptarse, pues, claro. Porque ustedes, por ejemplo, no sé, me imagino, ¿qué hubiera pasado si esta misma situación hubiera sucedido hace 40 años, en los años 80, por ejemplo? Hubiéramos tenido que utilizar qué cosas, por ejemplo, qué recursos de educación. Como que uno hubiera ido, así como, no sé, un delegado y se hubiera comunicado con el profe, juntándose, no sé, en algún punto. No sé, no creo, no estoy segura si había teléfono o no. eh,
Sí, pues había Y teléfonos, ese teléfono del fin del siglo XIX. sí, pero así Las, como, pero con accesibilidad, así, porque No, igual, pues eso sí que no. sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando era muy chica, que, no sé, no aquí, acá en Valparaíso era como más accesible, pero por ejemplo, mis abuelos que eran de San Felipe, había un teléfono como por cada 2 kilómetros y hacían llamadas vía operadora por tiempo y tarifa y las iban cobrando. Pero así Claro, como eso, como haberse ubicado uno con un profe en algún punto una vez a la semana como para que se pasaran la materia y ese se repartiera, no eso, porque no habían otros tipos de comunicación, o que hubiera pasado a alguien o haber ido a un punto de encuentro a buscar las materias, o simplemente yo creo que se hubiera parado todo, po. las personas que tenían los medios, si no me equivoco, podían tener un televisor y además una especie de DVD, que no sé cómo se decía en esos tiempos, pero ya. que podían ingresar, no sé si CD, pero cassette. Y Ujú. bueno, esto es lo que me cuentan mis padres, que de repente, no sé, en el Icarito venían estos tipos de videos donde un profe te enseñaba cierto tipo de materia y a veces así aprendían, esas eran como las actividades que tenían los niños y niñas que iban al colegio, pero no era algo como que todos pudieran acceder a eso, así que tampoco sé cómo hubiera sido en los años 80. Claro, claro, o sea, eh, interesante porque lo ponen rápidamente en términos tecnológicos ustedes, ¿no? Que bonito eso, ¿no? Eh, pero probablemente se hubiera tenido que mandar unas guías por correo convencional, ¿sí? Eh, algunas guías así como, pero probablemente se hubiera perdido gran parte del semestre absolutamente, ¿no? O sea, hubiese quedado todo bastante suspendido desde ese punto de vista. Además, claro, como bien dice Carla, en los años 80 todavía estaba vigente la dictadura, o sea, tampoco es, digamos, que le hubiera interesado mucho a la dictadura la educación de la gente, por ponerlo así, ¿no? Y bueno, ya que bueno, se suspende el año y listo, ya está, ¿sí? Eh, no se hubieran recuperado probablemente un montón de cuestiones, ¿no? Eh, mira, dice Javiera que aún lo vive, somos demasiado en la familia, me imagino que se refería a la mesa del pellejo que hablábamos recién de la separación de los niños. Eh, por tanto, decía, el desarrollo contextual. Si lo ponemos en algo un poquito más pedestre, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes mismos les gusta el fútbol a ustedes o no? ¿Algunos? ¿Algunas? ¿Cierto? Pero, Sí, 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 la idea sí. de que tengamos una selección de fútbol buena al fútbol, obviamente, si es de fútbol, ¿no? Sí, por ejemplo, a nosotros más viejos toda esta cuestión es absolutamente novedosa, porque siempre hemos sido malos, ¿no? Entonces de repente aparece en los últimos 10 años una selección de fútbol ganadora, ¿sí? Porque ustedes mismas, ustedes crecieron un poco con el Vidal, el Alexis, el Gary, el Bravo, el no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eh, pero ahora que estos gallos están más viejos, eh, ¿ustedes ven, por ejemplo, un recambio en eso? En esas generaciones es poco probable, porque es muy poco probable que se encuentre tanto gallo bueno para el fútbol, pensando además que en Chile no tenemos grandes políticas deportivas como para que estén saliendo futbolistas de primer nivel, por ejemplo, ¿no? Por tanto, con un compañero conversábamos que igual puede ser una conversación muy superficial, ¿no? Pero es interesante porque va a cambiar los elementos vinculados también al triunfo y a las derrotas y a las expectativas que se pueden tener frente a la selección de fútbol. No sé si ustedes conocieron, por ejemplo, al Chino Ríos. ¿Ustedes alcanzaron a ver al Chino Ríos o no? El Sí, tenista, bueno, a lo mejor yo nomás sí. Aló, mami. ¿no? Pero la gente ustedes tienen como 18, 19 años, ¿no? 20 años más o menos. ¿Se acuerdan del Chino Ríos, no?
Sí, Yo sí. solamente recuerdo cuando llegó al aeropuerto con la Kenita. Ah, ya, claro. Pero eso fue... No, pero ya era viejo, ya pues ya esa frase se había retirado. No, pero por ejemplo, cuando el Chino Ríos jugaba, que fue así como el primer chileno a ser el mejor del mundo en tenis, no sé qué historia, deben haber pasado algo así como 3 o 4 años, 5 quizás, donde, por ejemplo, se empieza a masificar el tenis en Chile, ¿sí? Y uno podía ver a los niños que de regalo de Navidad pedían raquetas de tenis, ¿sí? Que es súper raro, pues, ¿no? No sé si alguien juega tenis aquí, lo personal yo no juego, pero y uno podía ver así como tal como los niños, ahora uno es más común, menos que antes, pero común igual, ver niños pichangueando con una pelota de fútbol en la calle. En ese tiempo era más común ver chicos que armaban canchas de tenis en la calle, ¿sí? Es decir, elementos que van marcando ciertas generaciones dependiendo del contexto desde ese punto de vista. Ahora, aplicado a lo que estamos hablando del desarrollo, ¿cierto? Decir que van a haber categorías y elementos que se van a situar dentro de un contexto para marcar y poder hablar con mayor claridad respecto a algunas cosas, ¿sí? Y finalmente que el desarrollo es estudiado en forma multidisciplinar, porque van a haber cosas, digamos, que... aquí yo tenía una actividad... no. Van a haber cosas que van a incidir más o menos respecto a eso. Yo armaba canchas de tenis en la calle, dice aquí Claudio, claro. Claro, y una malla de poste a poste, claro, justamente. Y cuando pasaba un auto, se amarraba la malla, tenía todo un rito, ¿no? Ahora, las personas podemos ejercer cierta influencia en nuestro desarrollo y podemos influir en el desarrollo de otros. Profe, ¿Qué le... Dígame. tengo una duda acerca de lo que era multidisciplinar. O sea, según lo que yo tenía entendido, igual en parte por lo que había leído en los textos, así como que Sí. multidisciplinar se refiere a que son varias disciplinas científicas las que influyen en el desarrollo o son las que la investigan. No, las que investigan y las que influyen. Ah, ya. Acuérdese que, mira, interesante también la pregunta, porque acuérdese que la gracia de la investigación debiera ser impactar en la sociedad. ¿Me explico? Sí. ¿O no? ¿No la convence esa afirmación? Es que más o menos porque está entre que estoy anotando y lo estoy escuchando. ¿Podría repetirlo, por Ah, favor? que uno de los deberes de la investigación es influir en la sociedad, Ah, sí, pues, sí. ¿sí? Ujú. Y cosa que en el mundo, bueno, en Chile en realidad no sucede tanto, ¿no? A veces sí, a veces no, pero lamentablemente muchas veces se toman decisiones más bien políticas que técnicas, ¿sí? Con los criterios que sean. O sea, se supone que los investigadores debiéramos generar conocimiento para influir en la sociedad, ¿sí? Por tanto, como dice usted, lo multidisciplinar da cuenta de que distintas disciplinas se van a preocupar. Por ejemplo, ¿qué disciplinas creen ustedes que se preocupan de la psicología del desarrollo? La infantil, ¿Perdón? una psicología debería ser como la infantil, la que se dedica a los niños, ¿no? Ah, claro, sí, la psicología de la infancia, sí. ¿Qué otra disciplina? La psicología, estamos claros, ¿no? La medicina, la pediatría. La medicina, muy bien, La la medicina, educación, la educación, La sociología. la sociología, ¿no? Alguna línea del trabajo social, sin duda, ¿no? Porque no podríamos estar estudiando esto. También, ¿no? No. Intervención con niños, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? A eso se refiere Camila con lo multidisciplinar, básicamente. Ah, ya. Muchas gracias. De nada. Decía
podemos ejercer entonces cierta influencia en nuestro desarrollo e influir en el desarrollo de otros. Si yo les preguntara a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes pueden influir en su propio desarrollo? Sí, ¿Cómo? Estudiando, por ejemplo. Ya. ¿Por qué influiría estudiar en el desarrollo de otra manera? Es que pienso que sería como la parte del desarrollo cognitivo de, o por ejemplo, no sé, pues, si yo me pongo, pongamos que me pongo a estudiar acerca del desarrollo, de cómo tiene que ser, no sé, el desarrollo de los niños, por ejemplo, a cierta edad. ¿Ya? En mi caso, yo podría influir en que mi hijo vaya desarrollando cosas a más temprana edad o que las vaya como potenciando, si es que yo sé, por ejemplo, si a mí me dicen, no, es que si el niño ve cierta cantidad, o sea, ciertas figuras con colores y yo le voy nombrando las figuras con colores, él las va a empezar a asociar a más temprana edad que si yo lo dejara solo con eso. O si veo, no sé, pues, como em, que si uno empieza a hacer cierto tipo de ejercicio, yo podría hacer otro tipo de actividades, pues. O sea, ese es Claro, mi forma como de ver que uno podría cambiar la forma o en que uno se desarrolla física, emocionalmente. claro, muy bien, sí. Ahora, como bien dice usted, podemos influir en nuestro desarrollo, por ejemplo, estudiando, y en el desarrollo de otros, en el caso, como usted dice, de un niño, ¿cierto? Eh, con el conocimiento que pudiera tener ese estudio, ¿sí? ¿De qué otra manera podríamos, por ejemplo, en lo físico, podríamos influir en nuestro desarrollo? sí, porque podemos, por ejemplo, no sé, pues si es que yo tuviera obesidad o algo por el estilo, Ajá. dependiendo de la decisión que tome, yo podría alterar mi aspecto físico. Bueno, sí, el aspecto por una parte, muy bien. ¿Qué más podríamos influir? ¿En qué otra cosa podríamos influir? Porque en el fondo, más allá del aspecto, ¿en qué influiría, por ejemplo, el tema de la obesidad o o de la desnutrición, por ejemplo? ¿Qué es lo que está ahí en tela de juicio? ¿Cuál es el tema allí? La salud. Eh, La salud, claro, la salud. ¿Están de acuerdo con eso, no? Por Sí, ejemplo, profe. no sé si ustedes se preocupan, por ejemplo, de la alimentación. no mucho, yo no mucho. ¿No? ¿No mucho? Claro, claro. No sé, me imagino que habrá más de alguien que, eh, no sé, alguien puede ser vegetariano, vegano, etcétera, digamos. Que, por ejemplo, ahí hay un tema, me imagino, vinculado a la salud y a fenómenos más globales también, ¿no? Porque también hay una visión política. Pero, por ejemplo, la alimentación, eh, ¿podríamos influir en nuestra salud? Por ejemplo, si yo me alimento, eh, si no como verdura o fruta, ¿no? Podría ser que haya gente así o no. Sí, sí hay. Claro, que la hay, ¿no? Que no come ensalada, por ejemplo. Eh, ¿Qué es lo que podría pasar? A lo mejor en la juventud no mucho, porque en realidad la juventud no es la niña. No mucho, ¿cierto? Pero ya de mayor va a tener algún tipo de problema gástrico, ¿cierto? Y cuestiones, por ejemplo, en los niños, si usted a los niños los alimenta solo con, qué sé yo, galletas, jugo de estos de cajita, mucho azúcar, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar con ese niño? Se pueden ver afectados, por ejemplo, en el desarrollo físico. Claro, muy bien, sí, sí. Porque Y no va a tener todo. además internamente también puede provocar ciertas
no sé, enfermedades, por ejemplo, tener el colesterol alto o ser propenso, no sé, hasta algún problema cardíaco por la obesidad. Ajá. Muy bien, muy bien. También hay problemas cognitivos por la cantidad de vitamina o el desarrollo que tiene Justamente, el muy bien. cerebro. Claro, claro. Un poco lo que hablábamos la clase pasada, ¿no? Se empieza a interrelacionar todo con cuestiones tan fundamentales como la nutrición y la buena nutrición, ¿sí? Eh, y hay cosas que podrían ser de mayor o menor acceso, ¿no? Respecto a algunas cosas. Por ejemplo, pensemos la famosa leche purita. Ubican la leche purita, ¿no? Uy, sí. Sí. La purita cereal. ¿Ah? ¿Qué dice Maite? La purita cereal. Ah, cereal, sí, sí, sí. Claro. Ustedes saben que en Chile, por ley, a las madres o sea, a los bebés, digamos, les corresponde que el consultorio les regale la leche purita. ¿Saben eso, no? Sí, Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y saben de quién creó esa ley? ¿En el gobierno de Allende, parece? No estoy seguro si fue en el gobierno de Allende, pero sí fue Allende, porque Allende también fue ministro de Salud. Sí, pero justamente Allende dice leche para todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un alimento que da tal y cual es nutriente, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí? Importante, ¿no? Vinculado incluso a lo que estábamos hablando recién del contexto, ¿no? Lo que garantiza en el fondo es que todos los niños de Chile van a tener un mínimo que tiene que ver con el acceso a la leche. ¿Sí? Interesante. Estamos entonces hablando aquí de que el Estado, por ejemplo, va a tener influencia en el desarrollo, físico al menos, ¿no? Y de ahí se van a ir desencadenando otras cosas. Ahora, por ejemplo, ¿los padres influyen en el desarrollo de los niños? Sí. Si lo pensamos en términos psicosociales. Sí. Sí. Por supuesto. Por supuesto, claro. ¿En qué cosas, por ejemplo? Acompañamiento temprano, la forma en que les muestran el Muy bien. mundo, alimentación, todo, en todo en Ajá, realidad. claro, cuando son niños. El cariño, el apego, etcétera, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, y entre ustedes aquí y ahora, digamos, ¿podrían influir ustedes en el desarrollo de sus compañeros y compañeras? Quizás podría ser en el proceso de aprendizaje. Muy bien. ¿Cómo que, por ejemplo, Mike? Como que, por ejemplo, si usted intentara hacer la clase y hubiese, o yo, no sé, interrumpiera a cada rato, eso afectaría el flujo de la clase y por ende el proceso de cada uno de los participantes, ¿puede ser? Claro, por ejemplo, muy bien, sí. O en prestarse los apuntes, ¿no? O incluso estudiar juntos, o hacer trabajo juntos. Eh, o si alguien, por ejemplo, anda desaparecido, que no lo ven hace rato, llamarlo por teléfono, o escribirle un WhatsApp, bueno, ¿no? ¿Qué onda que no estáis viniendo a clase? ¿Qué pasa? No sé, ¿cierto? Ahí en el término psicosocial, porque obviamente el cariño también es importante entre los pares y entre la gente en general, ¿sí? Por tanto, sí se puede ejercer. Ahora, hay otras cosas que obviamente no podemos ejercer influencia, ¿no? Eh, por más que uno le diga a alguien, oye, ¿por qué no crece 5 centímetros más? Sería complicado, ¿cierto? Que pudiera pasar eso, ¿no? Ahora, para ir terminando, porque ya estamos casi en la horita, el lugar, la cultura y la historia van a afectar elementos del desarrollo. ¿Por qué afectará, por ejemplo, la idea del lugar, creen ustedes, en el desarrollo?
Por un tema ambiental quizá, no sé, pues no es lo mismo vivir acá que, no sé, pues que hay sol y uno Ujú. está acostumbrado a tener como una vida más social en el externo que, no sé, pues vivir en la región de Aysén, por ejemplo, donde llueve casi todo el año y la gente tiene que estar acostumbrada a estar encerrada. Bueno, sí, no sé si hay alguien de Aysén. Es que yo fui de Aysén, entonces yo vivía en Aysén, por eso doy ese Ah, ejemplo. perfecto. Y la gente, es que justamente quería preguntar, ¿la gente efectivamente no sale o está más acostumbrada a salir con lluvia? Bueno, también, pero es que depende. Por ejemplo, claro, o sea, se realiza su vida, si hay necesidad de salir, se sale, pero si se puede quedar Ya. en la casa, uno se queda en la casa. Ah, ya, ya. Claro. No es No, como que le uno preguntaba porque, diga, "Ah, vamos a salir así como si está lloviendo, juntarnos afuera", no. perdón, no la entendí, ¿qué cosa? Ah, no, es que no es como que, no sé, uno aquí se junta, por ejemplo, ir a algún lugar, así como a algún Ya. lugar externo o algo así, no, allá no pasa. Por lo general la gente si no puede salir, no se junta. Ah, ya. ¿Y cómo lo hacen, por ejemplo, para, no sé, para carretear o algo así? No se da mucho y hay como lugares más, me acuerdo que habían. Es que Hay- hay no había mucho, pero por lo general en algunas casas, pero no sé, eso mucho así como de salir a carretear. Por lo general no sé, por las típicas personas que están como introducidas en el alcoholismo, que salían como ya. igual y uno las veía así como en algunas esquinas cuando hacía mucho, mucho frío. Pero no era como Mm, que haya lugares allá tampoco para que se junte la gente, muy poco. ah, ya. Mira, interesante, ¿eh? Claro, que estaba pensando, por ejemplo, cómo utilizan el espacio público, ¿no? Claro. O Muy sea bien. que no hay espacios de encuentro, algo No, así. estaban como hay como cafeterías y algunos restaurantes donde la gente se juntaba, pero por ejemplo, lo único que estaba era como la plaza de Aysén, que la arreglaron así Mm, como para que hubiera gente y a veces cuando se podía hacían como eventos así como ahora hacen en las plazas aquí, pero era muy Ya. poco, por lo general uno veía rondando a las calles, así como a la gente en situación de calle o a esa clase de personas, pues como que tenían que ver con el alcoholismo y eso. Ya. Claro. Ahí el lugar, por ejemplo, que ahí está vinculado también con el clima, Ujú. ¿sí? Eh, de cómo la gente se adecua o no al tema. Segundo, también, y eso va marcando también elementos culturales, ¿sí? Eh, Durkheim, por ejemplo, ¿ustedes tuvieron sociología ya o no? ¿Están teniendo ahora? Sí. No sé si le pidieron o le han nombrado la idea de la ética protestante, por ejemplo, ¿no? Que da cuenta en el fondo de una serie de elementos que tienen que ver con cómo las, las distintas religiones van configurando el mundo, ¿sí? Probablemente porque algunas culturas son más ordenadas y más disciplinadas, sobre todo las culturas que tienen más complicaciones con el clima, simplemente porque, entre otras cosas, ¿cierto? Porque si no son ordenados, no tienen para comer, porque después viene la nieve y se lleva todo lo que pudiera hacer en términos de producción. ¿Me explico? Versus la cultura a lo mejor más del sur de Europa, que son más relajadas, más playita y más sol, ¿cierto? Porque en el fondo el clima es mucho más eh, beneficioso desde ese punto de vista, ¿no? Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? Y la próxima semana ya comenzamos con la idea de la experiencia temprana para seguir adelante. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá o no? No, ¿No? Profe, yo no tengo preguntas con respecto a la materia, pero sí con respecto a las pruebas, ya sabe la fecha más o menos de cuándo van a ser. Es que justamente iba a hablar de eso. Déjenme terminar aquí una cosita. Le subí al aula, no sé si lo pueden mirar para corroborar, pero yo se lo voy a mostrar aquí compartiendo pantalla.
Este psicología del desarrollo. ¿Están viendo mi pantalla ahí, no? Sí, profe. Vale, aquí yo les subí un documento que es las lecturas por unidad. ¿Lo ven ahí? ¿Lo están viendo, no? Ahí bajo la bibliografía. Sí. Entonces, ¿dónde tengo ese documento? Lecturas por unidad. Ahí va. Si lo pueden descargar sería fantástico, pero les dejé súper clarito qué es lo que va a entrar para cada unidad. ¿Ya? Entonces, para la primera unidad, es decir, para la primera prueba, ahí no están viendo mi PDF, ¿cierto? No. No, no se ve el PDF, profe. ¿No? Vale, ahora sí. Compartir pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale. Entonces, ahí les dejé bien clarito cuáles son los textos que vamos a trabajar por unidad. ¿Sí? Vamos a trabajar en la primera unidad lo que yo les había dicho, el capítulo 1 y 2 del VAL, que ahí está el título, el capítulo 1 de Papaya, y estos dos textos que son cortitos, que uno tiene como 15 páginas y este tiene como 30. ¿Ya? Eso es para que ya vayan estudiando, que es toda la bibliografía que yo les subí ya y que está en el aula. Y después está más claro también qué cosas de qué libro. En el segundo libro vamos a trabajar principalmente con el del VAL y después vamos a trabajar con Papalia, que ahí les dejé también los números de los capítulos. ¿Ya? ¿Está claro o no? Sí, profe, Perfecto. gracias. Gracias. Ya. Entonces, yo creo que la primera prueba deberíamos hacerla el día 20 de mayo. Donde van a entrar esos textos que están ahí en la primera unidad. Profe, Dígame. una consulta, ¿cómo va a ser la modalidad de la prueba? Sabía que me iban a preguntar eso. No lo tengo claro todavía. Voy a buscar la mejor forma. Yo sería partidario en realidad de hacer una cuestión más grupal o algo por el estilo, ¿ya? Ah, ya. Pero no, la verdad es que no lo Gracias, tengo profe. claro. Sí. Gracias. ¿Ya? Entonces, el 20 de mayo. Pensando que ya la bibliografía está arriba y que ya han estado estudiando, pero ahí está. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. Si necesitan, bueno, ahí Maite y María de los Ángeles estamos en contacto, así que si ustedes después dicen, no, mira, el 20 es muy pronto, no hay ningún problema en correrla una semana igual la prueba. ¿Ya? Pero de principio el 20. ¿Vale? Tienen 3 semanas para estudiar. Profe, Dígame. ¿van a hacer 2 evaluaciones o va a ser más? Yo creo que vamos a hacer 2 evaluaciones, pero vamos a tener 3 notas. Las otras notas las vamos a ir haciendo sumando de estos trabajos grupales y cosas por el estilo, como para tener ahí una colita, digamos, de un 10% al menos, para subir un poquito también el promedio. ¿Ya?
Muchas gracias. O sea, esas notas por participación, que son las que uno siempre da. ¿Sí? Ya, profe. ¿Algo más? Bueno, que tengan... ¿Hoy día es martes, miércoles? No, Miércoles. Ah, no, pues ya no le saco nada. Bueno, que tengan buen fin de semana, que un fin de semana largo. Y que vaya todo bien. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. A ustedes por venir. Chao.